Este no queda en línea. Ah, y voy a tomar asistencia, pero después. 8, 9, 10, son 10. ¿Ya? ¿Quién no está? 7, 8, 9, 10. ¿Quién me falta? Yo, profe, llegué recién, no me podía No sé, conectar. no, es que todavía no tomo asistencia. Ah, ya. Por eso pregunto. El Diego Céspedes pasa. Ya. Un segundito. Estoy, ahí sí. Ahí sí. Ok, estamos ready. Ya, chicos, entonces. Se pegó la cámara, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, vamos a ir al desarrollo. Voy a pegar la. Espérense, voy a pegar la pregunta. Vamos a hacer igual que como lo hacemos siempre. Acá está la pregunta, vamos a pegarla. Seleccionar. Pregunta. Van a quedar. Ahí sí. Perfecto. Pegada. Entonces vamos a ir al ensayo, al desarrollo. Y la vamos a pegar acá al final. Esta cosa me deja perfecto. Un segundito, chiquillos, que esto se pega. Ahí sí. Vamos. Entonces, después de todo este show, ya, entonces, dice, una persona empuja una caja con una fuerza de 600 newton por su casa para moverla desde un extremo de la casa a otro, desplazándola 15 metros. Si para realizar esta acción la persona se tarda un minuto, ¿cuál fue la potencia necesaria? Entonces, si nosotros vemos las fórmulas que salen acá arriba, las puse acá, estas son las fórmulas anteriores y estas son las fórmulas del trabajo de energía. La potencia es energía dividido tiempo. La energía es el trabajo, es lo mismo, ya es una equivalencia. Cuando se produce un trabajo es porque se produjo energía mecánica, ¿ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, para poder calcular la potencia necesita la energía y la energía en este caso va a ser el trabajo. Y el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento, ¿ya? Entonces, calculamos rápidamente. Obviamente la unidad está en segundos, así que como nos dicen un minuto hay que transformar la unidad a segundos, ¿ya? O sea, 60. Entonces, la energía, perdón, la potencia, un segundito que está en blanco, no sé por qué. Ahí sí. La potencia es la energía dividido en tiempo, ¿ya? Entonces, la potencia va a ser, en este caso, el trabajo dividido el tiempo, porque lo que produce energía en esta situación es el trabajo, ¿ya? Y el trabajo se calcula como la fuerza por el desplazamiento, por la distancia, ¿ya? O sea, que va a ser la fuerza que es 600 por la distancia que es 15, ¿ya? Te hace la multiplicación 600 por 15 y eso es 9000, ¿ya? Si es que lo hice bien. 6 por 15, 90, 9000, ¿ya? Entonces esto es 9000 joule, porque el trabajo se mide en joule, en julios, ¿ya? Ese es el trabajo. Para calcular la potencia, entonces, tenemos que hacerlo como la energía, o sea, el trabajo dividido el tiempo, va a ser 9000 dividido el tiempo, que en este caso son 60 segundos. El tiempo tiene que estar en segundos, ¿ya? Porque la unidad del watt está en segundos. Y hacemos la división, ¿cierto? Se elimina un 0 con un 0. Bueno, de hecho, más fácil hacerlo sin multiplicar, ¿ya? Voy a ponerlo aquí como 600 por 15. Es 9000, pero pongámoslo como 600 por 15 porque es más fácil, ¿cierto? Eliminamos el 60 con el 60 de acá y nos queda un 10, ¿cierto? O sea, 600 dividido 60 es 10. Nos queda esto como 10 por 15 y eso es 150. 150 watts, ¿ya? Esa es la potencia que se utiliza en este caso para poder hacer todo este trabajo. Vamos a la alternativa. Bastante sencillo, ¿cierto? Las fórmulas matemáticas de esta unidad, chiquillos, son súper fáciles. ¿Ya? Es multiplicaciones y sumas. ¿Ya? La letra C. ¿Ya? 150 watts. Listo. 3. Una sostiene en sus manos dos objetos. Intenten hacerlo ustedes mientras, ¿ya? O ver si entienden o no entienden, esa es la idea.
¿ya? Una persona sostiene en sus manos dos objetos, uno de masa m y otro de masa 2m, ambos de altura, en una altura h. La energía potencial del cuerpo de masa 2m de la energía potencial del cuerpo de masa m es, entonces acá nos piden calcular, comprobar, vamos a copiar, acá nos piden comprobar o comparar energías, ¿ya? Y siempre en física les van a pedir comparar cosas, ya es como algo habitual. Siempre les van a pedir comparar situaciones. Vamos a ver un poquito acá. Ahí sí. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo comparamos? Tenemos que calcular la energía. Vamos a llamar energía 1. En este caso son energías potenciales, por lo tanto es U1. U1 va a ser la primera, que va a ser la masa del objeto 1, que es m, por la gravedad, por la altura. Esa es la primera masa. ¿Ya? Esa es la primera energía, perdón. La energía 2 va a ser el objeto de masa 2, va a ser la masa del objeto, que es 2m, por la gravedad, por la altura, ¿cierto? Porque nos dicen que se encuentran los dos a la misma altura del suelo, y la energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura. Acá está la fórmula. Energía potencial, masa por gravedad por altura. ¿Ya? Listo, una vez que tenemos eso, ¿cómo comparamos? ¿Alguien sabe cómo comparar dos cantidades? ¿Cómo comparamos? Esto ya en matemática. ¿Cómo se comparan dos números, chiquillos? Igualándolo en una ecuación. Más fácil que eso. Sí, es una forma, pero es más fácil que eso. ¿Cómo yo comparo? ¿Cómo yo, por ejemplo, cómo yo sé cuántas veces más grande es 10 que 2? Si yo quiero comparar el 2 con el 10, y yo quiero saber cuántas veces mayor es 10 comparado con 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir. Dividir, ¿cierto? De hecho, es fácil, ¿cierto? 10 dividido 2 es 5, por lo tanto 10 es 5 veces mayor que 2. ¿Cierto? ¿Tiene sentido lo que dije, no? ¿Sí? ¿Sí? Espero que sí. Por lo tanto, si yo quiero comparar, para comparar, dividimos y siempre se hace igual, ¿ya? Dividimos el mayor con el menor, para que nos dé un número más grande, porque así podemos comparar, podemos saber la cantidad de veces mayor que es el otro. Si dividimos el menor con el mayor, nos va a dar un decimal, ¿ya? También es una forma de comparar, pero los decimales no nos gustan en general, así que siempre el mayor con el menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir U2 con U1, ¿ya? Si dividimos U2 con U1, nos queda 2mgh dividido en mgh. Se fijan que todo esto se elimina, se cancela. mgh se cancela con el mgh de arriba, porque está todo multiplicándose. Porque masa por gravedad, o sea, si multiplicamos acá es lo mismo que mgh, pues acuérdense que las letras cuando aparecen juntas sin ninguna operación, entre medio hay una multiplicación, que no se coloca. Y nos queda 2 dividido en 1, y eso es 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que U2 es el doble de U1, es decir, la energía potencial del cuerpo de masa 2m es el doble del de masa m en esta situación. ¿Ya? Y listo. Siempre que se hagan comparaciones, chiquillos, se hacen de la misma manera. ¿Ya? Vamos ahora con el ensayo acá. Por lo tanto, letra D, el doble. ¿Ya? Letra D, el doble. Seguimos. Gráficos, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la energía potencial gravitatoria para un cuerpo en caída libre con altura h medida desde el suelo? ¿Ya? La energía potencial gravitatoria en función de la altura es una ecuación lineal, ¿ya? Porque va disminuyendo con la altura de forma lineal, pues, si es m por g por h. La fórmula de la energía potencial es m por g por h. M y g son valores constantes, ¿me entienden? O sea, m es el valor de la masa, g es la gravedad, que vale 10, no cambia nunca. Por lo tanto, lo único que cambia es h, que va disminuyendo de manera constante. ¿Cuál de los gráficos muestran una disminución de manera constante? A ver si ustedes saben interpretar gráficos, esto es matemática. ¿Cuál de los 5 gráficos los 5 gráficos presenta o muestra una disminución de manera constante? Es decir, que vaya disminuyendo de manera lineal. ¿Cuál de los 5? A, B, C, D o E. La C. Bien, con más seguridad. La C, ¿cierto? En la C es el único que yo muestro una disminución constante. Los demás, aquí hay una disminución exponencial, media rara, acá un crecimiento, nada que ver, aquí es un valor constante, y aquí un crecimiento. El único que disminuye de manera constante es la C. Por lo tanto, la alternativa es la C.
¿Ya? Sencillo. Número 5. ¿Cómo van? ¿Se va entendiendo, chiquillo? ¿Este tipo Sí, de problema? Sí, sí. Sí. Me están escribiendo acá. Para que me escriban en clase. Me respondieron antes de ayer. Ok. Entonces, como les digo, ya, vamos. El gráfico muestra el comportamiento del trabajo mecánico con respecto al tiempo. La potencia mecánica del sistema es... La potencia mecánica del sistema es... ¿Cómo se calcula la potencia? La potencia se calcula como... Ay, perdón, estoy en otra fórmula. Aquí se puede hacer mental, por eso lo... Ahí. La potencia se calcula como energía dividido tiempo, o lo mismo decir trabajo dividido tiempo. Si yo divido el trabajo en el tiempo, ¿qué obtengo? la Esa, 3. ¿qué sería cuál alternativa? La. Ah, sí, listo. Potencia es energía dividido tiempo, entonces ustedes tienen que dividir el trabajo, que es la energía, es lo mismo, ¿ya? Dividido el tiempo. Y listo. Esto, ¿qué quieren que le diga así? No se puede poner más fácil. Ya. En el siguiente esquema se muestran tres bloques idénticos, 1, 2 y 3, que se desplazan a una distancia d. Si sobre cada cuerpo se ejerce una fuerza de módulo F, según se muestra en cada esquema, el trabajo realizado por cada fuerza en cada uno de los bloques es... Este es 1, 2 y este es 3. W1, o sea, el trabajo acá sería 0, el trabajo 2 sería negativo y el trabajo 3 sería positivo. ¿Cuál es o son correctas? ¿Alguien se acuerda de esta materia? La vimos hace un par de clases. Yo les expliqué cuándo el trabajo era positivo, cuándo era cero y cuándo era negativo. ¿Qué me podría decir? A ver si se acuerdan. Les doy un minuto. Esta pregunta se las van a hacer sí o sí, chiquillos, fija. ¿Ya? ¿No? ¿No pasa Profe, nada? profe, ¿Ah? profe. ¿Tiene alternativa o tiene solamente esas? Yo creo que son I3. Bien. Es un I3. Cuando el trabajo es positivo, cuando la fuerza y el desplazamiento apuntan en el mismo sentido, ¿ya? Es decir, cuando la fuerza provoca movimiento, no se opone al movimiento, ¿ya? En el caso de 2, la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, que es negativo, pero como van en el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo, porque la fuerza está provocando movimiento. En la 3, la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, por lo tanto provoca movimiento, ¿ya? Si las flechas fueran una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, ahí sería el trabajo negativo, ¿ya? Y cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, como en este caso, el trabajo es 0. Por lo tanto, la 1 es 0, la 2 es positiva y la 3 es positiva. 1 es 0, 2, no, está mal, y 3 es positiva, sí, 1 y 3. La alternativa es la E, ¿ya? 7. Para demostrar su fuerza, un hombre pone en sus hombros un saco de 40 kilogramos y sube con él hasta el tercer piso de un edificio ubicado a 6 metros de altura. Inmediatamente baja teniendo el saco en sus hombros hasta llegar a la misma ubicación donde había partido. El trabajo total o neto realizado por el hombre es... Interesante pregunta, ¿cierto? ¿Cuál será el trabajo? Aquí hay dos opciones, ¿cierto? Primero, el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. La masa es 40, por lo tanto la fuerza, que sería el peso, es 400. Ojo con eso, ¿ya? El peso es la masa por la gravedad, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo, la fuerza que se ejerce sobre el hombre es 400 newton. Por lo tanto, el trabajo sería 400 por 6 para llegar arriba, ¿ya? 400 por 6, que sería 2400. Y para bajar serían 2400 de nuevo, ¿ya? Para subir serían 2400, para bajar serían 2400 de nuevo. Entonces, ¿cuál será el trabajo total realizado por el hombre? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cuál será? O sea, se los digo ya, o es 4800 o es cero. ¿Quién da más? ¿Qué creen ustedes que vale el trabajo? ¿Es 4800 o cero? La lógica dice que es 4800, ¿cierto? Porque va y vuelve con una caja encima y yo siento el doble de trabajo. Pero ¿qué dice la física? El trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento se define como la diferencia entre la posición inicial y la posición final, la distancia, la flecha que une esas dos posiciones. ¿Cuál es la posición inicial y la posición final de la persona? ¿Dónde parte? En el suelo. ¿Dónde termina?
en el suelo. De hecho, dice la misma ubicación donde había partido. Por lo tanto, ¿cuánto se desplazó esta persona? 0. Cero. Por tanto, ¿cuánto es el trabajo? 0. Cero. Listo. ¿Se fijan? Cero. La lógica dice que es 4.800. ¿Ya? De hecho, si nosotros miramos las energías por tramos, solamente el valor energético sería 4.800, pero como en este caso nos dice que la persona hace todo ese trabajo al mismo tiempo, por eso hay que fijarse en los énfasis. ¿Ya? Fíjense los énfasis. Aquí nos dicen inmediatamente. Es como que nos están diciendo que el trabajo es continuo. ¿Ya? Nos dicen también que llega a donde había partido. ¿Ya? O sea, toda esa información lo que nos están diciendo es que él no se desplazó. ¿Ya? Él caminó, fue ida y vuelta, pero el desplazamiento de él fue 0. ¿Ya? Eso, lo voy a sacar porque después me marca cosas malas. Así que el trabajo es 0. ¿Ya? 8. No, 8 no, porque es del trabajo de energía. 9 también es o sea, de calor y temperatura. 10. Se sabe que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo tiene dirección horizontal hacia la derecha. Para que el trabajo que realice esta fuerza sea nula, el cuerpo debe moverse horizontalmente, verticalmente, horizontalmente, en cualquier dirección. Letra. Nos dicen que una fuerza va de forma horizontal. ¿Hacia dónde tiene que moverse el objeto para que el trabajo se considere 0? Lo acabamos de ver hace 2 preguntas. ¿Ya? Aquí el trabajo era 0. ¿Ya? Es la misma Vertical. situación. ¿Cómo? ¿Cómo? Vertical. Ya, tiene que ser así. ¿Ya? Cuando el desplazamiento y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, el trabajo es 0. Por lo tanto, letra B, vertical. ¿Ya? Sí, es fácil, chiquillos. Siento, no hay que ser erudito para aprenderse estas cosas. 12. En un parque de diversiones existe una montaña rusa de una sola vía que en su tramo final posee un enorme resorte de constante K igual a 5.000 Newton por metro. Este resorte permite que un carro... Estoy leyendo para ver si la podemos hacer con la materia que hemos leído, ¿ya? Porque K, eso es la ley de Hooke, es de los resortes. ¿Se acuerdan en segundo medio cuando colgamos resortes en el laboratorio? Bueno, eso tiene que ver con eso, ¿ya? Pero veamos porque a lo mejor hay distractores, ¿ya? Este resorte permite que un carro de 500 kilos, que originalmente tiene una rapidez de 20 metros por segundo, se devuelva. Si el carro pierde el 10% de su energía por el efecto del roce con el riel justo antes de chocar con el resorte, ¿cuánto se deformará el resorte antes de que el carro salga disparado hacia atrás? Considera que el resorte no disipa energía. No. Esta es ley de Hooke, chiquillos, no se lo van a preguntar. ¿Ya? Así que no, lo saltamos. ¿Se puede hacer? ¿Podemos hacerlo con la materia que tenemos ahora? Sí. Pero no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Ya es mucho cálculo que no nos aporta nada. 13. Un cometa viajando pierde la mitad de su masa y aumenta su rapidez al doble. Entonces su energía cinética aumenta al triple, aumenta al doble, disminuye a la mitad, aumenta al cuádruple, se mantiene constante. ¿Qué es lo que ocurre? Un cometa viajando pierde la mitad de su masa y aumenta su rapidez al doble. ¿Llegó el Diego? Ok. ¿Listo? Bueno, voy a mostrarles porque este es un problema que también entra mucho. Entra muchísimo en física, en todas las unidades, no solamente en esta. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar un poquito cómo se hace. Vamos a copiar la pregunta. Vamos a copiar la pregunta. Vamos a copiarla con número mejor. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Entonces, un cometa viajando pierde la mitad de su masa y aumenta su rapidez al doble. Entonces, su energía cinética, de nuevo, nos están pidiendo comparar. Entonces, primero tenemos que calcular la energía cinética normal. O sea, la energía cinética normal se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esa es la energía cinética normal. Vamos a llamarla K1. K1. ¿Ya? Igual. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a valer K2? Bueno, reemplazamos con los datos que nos dan, ¿cierto? K2 vale un medio, porque ese valor no cambia,
por la masa, que es la mitad de la masa, o sea, va a ser la masa dividida en 2, ¿ya? Y nos dice que aumenta su rapidez al doble, o sea, la velocidad va a ser el doble, 2v, y eso al cuadrado, ¿ya? ¿Se fijan? Lo que yo hice fue reemplazar los valores de masa y velocidad por los nuevos que me dicen, ¿ya? Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que esto vale 1/2 por m medios por 4b cuadrado, ¿ya? Esto es matemática. 2 al cuadrado es 4, b al cuadrado es b cuadrado, ¿ya? Se simplifican, ¿cierto? El 2 con el 2 y el 4, y nos queda que esto vale m por b al cuadrado, ¿ya? M por b al cuadrado. Comparamos dividiendo el mayor con el menor. En este caso no es tan fácil dividir, saber cuál es mayor y cuál es menor, por lo tanto simplemente hacemos K2 dividido en K1 y vemos lo que ocurre. Recuerden que para comparar hay que dividir, ¿ya? ¿Qué nos queda? Nos queda K2, que es mb al cuadrado, dividido 1/2 de mb al cuadrado, ¿ya? Mb al cuadrado se elimina con el mb al cuadrado de arriba, ahí, y nos queda 1 dividido 1/2, y aquí ya matemática, ¿cierto? 1 dividido 1/2, que es lo mismo que poner 1 dividido 1, dividido 1/2, y esto se hace como, se multiplican los extremos y los medios, ¿cierto? 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1, y nos queda 2 dividido 1, o sea, 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Como yo tomé el de arriba como referencia, quiere decir que K2, que es la energía cinética nueva, es 2 veces mayor que la energía cinética original, es decir, la energía cinética del cometa aumentó al doble, ¿ya? Así se compara. Esto es álgebra, estas preguntas son las que, entre comillas, son difíciles, chiquillos, si a ustedes les cuesta la matemática, ¿ya? Les muestro cómo se hace para que lo vean. Les van a preguntar algo así sí o sí en física, porque siempre les preguntan cómo comparar magnitudes. Otra forma de la cual ustedes pueden hacerlo, esta es la forma algebraica. Vamos a ponerla acá. Ahí. Forma algebraica. ¿Ya? Con letras. También se puede hacer con números. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, de forma aritmética. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, vamos a supongamos que la masa del cometa es 1, da lo mismo la unidad, y la velocidad del cometa es 1. Siempre 1, no elijan 0 porque el 0 provoca errores, ¿ya? La masa original del cometa es 1 y la velocidad del cometa original es 1. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría como la energía cinética 1, mayúscula, la energía cinética 1 sería 1/2 de la masa, que sería 1, porque les dije que supongamos que la masa y la velocidad vale 1, por 1 al cuadrado. O sea, es 1/2 por 1 por 1, o sea, 1/2. ¿Ya? Esa es la energía cinética 1. La energía cinética 2, si nosotros ahora leemos el enunciado, la masa, nos dice que la masa va acá. La mitad de la masa, ¿cierto? Entonces nos queda 1/2 por la mitad de 1, que sería 1/2, ¿cierto? O 0,5, como ustedes lo quieran poner, multiplicado por la velocidad aumenta al doble. Por lo tanto, en vez de ser 1, ahora va a ser 2 al cuadrado, ¿ya? Y nos queda, esto va a ser 1/4, porque 1/2 por 1/2 es 1/4, y 2 al cuadrado es 4. O sea, nos queda 4/4, o sea, 1. Y de nuevo, comparamos. ¿Cómo comparamos? Dividimos el mayor con el menor. K2, ahora es fácil saber cuál es mayor, porque tenemos uno que vale 1 y el otro que vale 1/2. K2 dividido K1, nos queda. K1 nos queda 1 dividido 1/2, que es lo mismo, ¿ya? Fíjense, fijan que llegamos a lo mismo. ¿Ya? Nos queda 1 dividido 1/2, o sea, nos va a quedar 1 dividido en 1, dividido 1/2, o sea, nos queda 2 dividido en 1, y eso es 2. ¿Ya? O sea, que K2 es el doble de K1. ¿Se fijan? Hay dos formas de hacerlo. Se pueden hacer reemplazando los valores y comparando, o haciéndolo de forma algebraica, lo que ustedes prefieran. Pero siempre para comparar hay que reemplazar, hay que al final dividir. ¿Ya? Eso es lo importante. Cuando ustedes quieran comparar, al final de la operación, dividen. ¿Ya? Como les digo, estas preguntas son las difíciles, ¿ya? O sea, es normal que esto les cueste, porque estas preguntas son las difíciles, ¿ya? Y les van a preguntar un par de esas preguntas sí o sí también, así que está bien que se preparen, que estén preparados para eso.
Seguimos. Entonces la respuesta es aumenta el doble, ¿ya? Letra B. Calor específico, ya lo vimos. En una habitación de 2,5 metros de altura se encuentra un mueble de 1,5 metros de altura y sobre él horizontalmente una lámina metálica delgada de 0,5 kilogramos. Perdón. Suponiendo que la energía potencial gravitatoria en el techo de la habitación es 0, ¿ya? Y que la magnitud de la aceleración de gravedad es 10, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria de la lámina con respecto al techo de la habitación? Con respecto al techo de la habitación. Ya. Entonces, nos dicen que... voy a copiarle, ¿ya? Esta está interesante. Esta es del DEMRA, así que esta es de la PSU. ¿Ya? Esta está muy interesante. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos a poner acá. Ahí sí. Vamos a leer de nuevo, chiquillos, y comenzamos a desarrollar, ¿ya? Ahí está. Entonces, dicen, en una habitación de 2,5 metros de altura se encuentra un mueble de 1,5 metros de altura sobre él, ¿ya? Entonces, una lámina metálica delgada de 0,5 kilogramos, suponiendo que... ¿cuál es la energía potencial de la lámina con respecto al techo? Entonces, recuerden que la energía potencial se calcula como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, lo que hay que determinar es la altura. ¿Cuál es la altura si nosotros ponemos el... ¿Cuál será la altura de la lámina si nosotros ponemos como referencia el techo? A ver si lo pueden imaginar sin dibujarlo, que me voy a demorar en dibujar, ¿ya? Estoy pensando, buscando si hay un lápiz para mostrarle la diferencia. Fíjense, tenemos nosotros, este es el 0. Aquí hay 1,5 metros, acá está el suelo, acá está el suelo, acá está el suelo. Suelo, acá esto está a 1,5 metros y acá esto está a 2,5 metros. Pero nos dicen que nuestra referencia va a ser este mueble, 1,5 metros. ¿Me entienden? ¿Cuánta distancia hay entre 1,5 y 2,5? ¿Cuál es la diferencia de altura entre esos dos valores? Entre 1,5 y 2,5 metros. 1 metro, ok. Pero si nuestra referencia es el techo, porque nos dicen que, fíjense el problema, nos dicen que, ¿cuál es la respecto al techo de la habitación? La referencia es el techo. Entonces, este objeto está 1 metro sobre el techo o 1 metro bajo el techo. En la lámina de hierro, de cobre en este caso. ¿Va a estar debajo o sobre? Lo que quiero preguntarles es si la altura va a ser positiva o negativa. Es decir, si yo me paro en el techo, ¿yo miro la lámina hacia abajo o miro la lámina hacia arriba? Porque si yo la miro hacia abajo es negativa. Si yo la miro hacia arriba es positiva. ¿Dónde se encuentra la lámina de hierro si yo la miro desde el techo? O sea, ¿bajo el techo o sobre el techo? En la situación tenemos el suelo, 1,5 metros de altura del suelo, hay una lámina de cobre, y 2,5 metros, o sea, 1 metro más arriba, ahí está el techo. Pero nos dicen, ahora, mira desde el techo. Si miras desde el techo, ¿cuál es la altura que tiene la lámina de cobre? ¿Cuál es la altura? ¿Será 1 metro positivo o 1 metro negativo? Negativo. Negativo, ¿por qué? ¿Por qué negativo? Porque está 1 metro para abajo y Exactamente. sería, si no mira de abajo es negativo. Exactamente, porque si abajo negativo, eso es física de primero medio, ¿cierto? Arriba positivo, abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo, ¿ya? Como yo tengo que ir hacia abajo para ubicar el objeto, entonces la altura va a ser negativa. Dicho de otra manera, siempre se hace este ejemplo, si ustedes están en el nivel, mirando en la referencia, todos los objetos que estén sobre esa referencia son positivos, y los objetos que están bajo esa referencia son negativos. Por ejemplo, si estuviéramos en el suelo, todos los objetos que estuvieran en los árboles, en los edificios, etcétera, serían positivos. Y los objetos que estuvieran en agujeros, por ejemplo, en hoyos o en una zanja, serían negativos. ¿Ya? Bajo la referencia negativo sobre la referencia positiva. Por lo tanto, ya está listo el problema. ¿Ya? Porque la energía potencial es masa por gravedad por altura. ¿Ya? Entonces, la energía potencial va a ser la masa, que es 0,5. Ya está, aquí extraigo los enunciados. Por la gravedad, que es 10. Por la altura, que es -1. ¿Ya? La altura es -1, ¿por qué? Porque estamos bajo el techo, o sea, la lámina está debajo de la referencia, que es el techo, ¿ya? 0,5 por 10 es 5, y 5 por -1 es -5, ¿ya? -5 joules. Ese sería el trabajo.
vamos ahora a... Espérense, déjenme sacar la lista. Vamos a ver cuál alternativa es. ¿Ya? Se fijan que la parte difícil, como les digo, es el análisis, pero lo demás, el cálculo es súper fácil, es multiplicar. ¿Ya? Acá. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. ¿Ya? 16. Se entiende como la rapidez con la que se realiza un trabajo. La noción anterior corresponde a él, se entiende como la rapidez con la que se realiza un trabajo. O sea, está súper mal definido. Ya, la rapidez con la que se realiza un trabajo. Qué mal definido está esta cosa. La noción anterior corresponde a aceleración, desplazamiento, energía cinética, energía potencial, potencia mecánica. Se puede sacar por descarte. ¿Ya? O sea, yo entiendo lo que quieren decir. ¿Alguien sabe cuál es la alternativa de la 16? La rapidez con la que se realiza un trabajo. Dicho de otra manera, el trabajo en el tiempo. ¿Cómo? ¿Desplazamiento? No, ese es el cambio de posición. Ya, no es una rapidez. ¿Cuál es el, dicho, por eso les digo, dicho de otra manera, la energía o el trabajo en el tiempo? ¿Qué magnitud física nos relaciona la energía con el tiempo? Miremos La arriba. potencia, ¿no? Gracias, muy bien. La potencia. La potencia. Entonces aquí súper más redactado porque eso no es la potencia. Pero ya, la potencia. No es la aceleración, no es el desplazamiento, no es la energía cinética, no es la energía potencial. Por descarte es la potencia. Y sí, podemos entender la potencia como la rapidez con la que se realiza un trabajo, pero está muy mal realizada esa definición. ¿Me entienden? La potencia no es eso. La potencia es la energía que consume o disipa se consume o se disipa cuando se realiza un trabajo. ¿Ya? Esa es la potencia, es la energía disipada. No es tiempo, no tiene nada que ver con, o rapidez, no tiene nada que ver con eso. Pero ya, la letra E. Un cuerpo A con masa M tiene una rapidez V y una energía cinética EK. ¿Cuál sería la energía cinética del cuerpo B con la mitad de la masa y el cuádruple de su rapidez? Ya lo hicimos, no lo voy a hacer de nuevo. Se hace igual, intentan hacerlo ustedes. Comparar. ¿Ya? 18, 19. Un niño juega con un carrito sobre una superficie sin roces, de tal forma que el carrito, tras ser lanzado por el niño, se mueve desde el punto A al punto B, donde frena como se ve en la figura. Desde el punto A al punto B. ¿Con qué velocidad el niño lanzó el carrito si la altura del punto B es 0,9 metros? A ver. Los niños se ven apuntados, se frena como se ve en la figura. Supongamos que B es acá, creo que el dibujo está malo, pero supongo que eso es 0,9. ¿Ya? ¿Con qué velocidad el niño lanzó el carrito si la altura del punto B es 0,9 metros? No, esta es con trigonometría, chiquillo. Next. Ya no lo vamos a hacer. Se hace con trigonometría este problema. ¿Ya? Por eso ponen un triángulo aquí, hay que hacer cateto opuesto, dividido cateto adyacente, calcular la componente de la velocidad, pero no tiene sentido. ¿Ya? 20. Un objeto de 10 kilogramos de masa es lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Respecto a la situación anterior, considerando que G vale 10 y despreciando los efectos del roce, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La energía mecánica del sistema 180. Cuando el objeto alcanza 1 metro de altura, el objeto posee mayor energía cinética que potencial. La energía cinética es igual a la energía potencial cuando el objeto alcanza la mitad de la altura máxima. Hagámosla. Y con esto terminamos, ¿ya, chiquillos? Tengo prueba más rato y tengo que irme a hacer la prueba. Y nos preparamos para la semana que viene, la última clase, como les digo, el ensayo. Vamos a rápidamente. ¡Oh, ya son 10 para la... Dios mío, voy a tarde la clase. Ya, pero rápidamente, si no es difícil. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, tenemos que primero recordar las fórmulas o la teoría. La teoría dice que la energía mecánica se calcula como la energía cinética más la energía potencial. Como este objeto parte desde el suelo, la energía potencial del objeto es cero, ¿ya? Porque la energía potencial es la energía respecto de la posición, y si la posición está en el suelo, y nosotros tomamos esa referencia, la energía potencial sería cero, ¿ya? Por lo tanto, la energía mecánica va a ser la energía cinética, que vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es 10, la velocidad es 6 al cuadrado, ¿ya? Y esto le tenemos que sumar la energía potencial, que vale 0, porque estamos en el suelo. O sea, nos va a dar 1/2 por
10 por 36, ¿ya? Simplificamos el 10 con el 2, ahí podemos hacerlo de varias maneras, ¿ya? La forma más fácil es simplificar el 2 con el 36, ¿ya? Nos va a quedar 1 por 10 por 18, porque 36 dividido 2 es 18, y 1 por 10 por 18, perdón, es 180 joule o newton por metro, que es lo mismo, ¿ya? 180 joules, por lo tanto, la energía mecánica de todo el sistema, este es un sistema conservativo, la energía mecánica en todo punto va a ser 180 joules, ¿ya? Por lo tanto, la primera, que es... segundito. La primera que dice que la energía mecánica del sistema es 180 Newton por metro, esa es cierta. La energía mecánica del sistema en todo momento va a ser 180. O sea, siempre la suma de energía cinética con la potencial van a sumar 180. ¿Ya? Vaya nomás, vale. Sí, yo también tengo que irme. Estoy haciéndolo lo más rápido posible. ¿Ya? Segunda pregunta, nos dicen que calculemos la energía potencial, que calculemos la energía al metro. ¿Ya? En el metro. Cuando pase un metro, nos va a quedar que la energía mecánica, que va a ser 180, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial en el metro. Cuando pasó un metro, vamos a llamarlo K1 y U1. ¿Ya? Nos va a dar que esto va a ser la energía cinética en el metro más la energía potencial, que va a ser la masa por la gravedad por la altura. ¿Ya? Que es un metro. O sea, va a ser la energía cinética, que es lo que yo quiero determinar, más la masa, que sería 10, por la gravedad, que sería 6, por la altura, que sería 1. O sea, sería la energía cinética más 60. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda la siguiente ecuación. Nos queda 180 es igual a la energía cinética en el metro, cuando lleva un metro de altura, más 60. O sea, que la energía cinética en ese momento... la energía cinética en ese momento... de nuevo. K1, ahí sí. Va a ser 120, ¿ya? Joule, porque si le resto 180 a 60, me da 120, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Leamos la pregunta. Y con esto terminamos. No voy a alcanzar a resolver la entera, chiquillos, porque la letra C se demora mucho, lo hacen ustedes después. Dice, cuando el objeto alcanza un metro de altura, ¿el objeto posee mayor energía cinética que potencial? Sí, la energía cinética es 120 y la potencial es 60. Por lo tanto, cuando alcanza un metro de altura, posee mayor energía cinética que potencial. La energía cinética es igual a la energía potencial cuando el objeto alcanza la mitad de la altura. Hay que determinarlo, chiquillos, pero ya no tengo tiempo. Lamentablemente tengo que irme, tengo una prueba, chiquillos, ahora. Así que si quieren lo intentan hacer ustedes y me mandan un chat para decirles si está bien. ¿Ya? Pero este tipo de problemas se hace siempre igual. Se suma la energía cinética con la potencial y eso es la energía mecánica y después se va comparando caso a caso, cambiando los valores de la energía cinética o de la energía potencial dependiendo de la información que les entreguen. ¿Ya? Ya, chicos, eso fue todo. Perdón que me tengo que ir. Tengo prueba, como les digo. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao, profe. Sí, chicos, algo que voy a hacer con el otro cuarto medio. Si ustedes quieren, la semana que viene podemos seguir con repaso en la clase y tener la prueba después, durante el día. La pueden hacer en la tarde. Piénsenlo y se los propongo la semana que viene. ¿Ya? Podemos, que si quieren, seguir repasando un poquito y tener la clase, porque no es obligación tener la clase, la prueba durante la clase, la pueden hacer en la tarde, pero tienen que hacerla. ¿Ya? Entonces, piénsenlo y lo conversamos la semana que viene. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Chao a todos. Chao, profe. Chao, profe. Perdón que me vayan a apurado porque tengo prueba. Perdón. Chao, chao.